Bendiciones, hermanos. Los saludo con el Padre del Señor. Agradecido al Señor nuevamente por compartir su palabra, sabiendo que en ella tenemos siempre lo que Él quiere decirnos, una palabra para bendición de nuestras vidas, para dirección, y saber que en ella tenemos el deseo que Él quiere hacia nosotros. Eso es tan importante. Vamos a hacer lectura en este instante en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 4. Pasaje allí donde Amós estaba dirigiendo esta palabra hacia el pueblo de Israel, un pueblo que estaba dando la espalda a Dios, que vivía bajo situaciones de injusticia, de idolatría. Y este era el panorama sobre el cual Amós enviaba este mensaje de parte de Dios, que decía así, ¿no? Aunque castigado Israel no aprende, id a Betel y Perabicad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Oís estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaba. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros huertos y vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envío contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como un tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Mirando este pasaje nos encontramos justamente con un deseo vivo, ¿no?, de parte de Dios en esa situación en la cual el pueblo de Israel estaba viviendo, donde la idolatría era parte de sus vivencias, donde la injusticia hacia las personas que más necesitaban estaba allí siendo parte de la sociedad, donde la inmoralidad y todas las cosas eran permisivas. Por esta situación, la vida espiritual de Israel estaba sumergida, ¿no?, bajo un estado crítico, y todas las cosas allí estaban en un desorden total. Entonces, por eso Dios, cuando envía esta palabra a través del profeta Amós, dice un claro mensaje de que ellos debían volverse a Él, ¿no? En todo momento Dios estaba esperando que ellos se puedan volver a Él. Amén. Entonces, yo quería hablar en este día la conversión, el remedio que nos salva. Porque en todos los momentos que Dios habla allí, habla de conversión, cuando habla de convertirse. Y cuando Dios allí allí le presenta este mensaje, en todo momento estaba esperando que su pueblo pueda tomar esa actitud. Porque si no había una conversión, si no había algo allí que pueda estar delante de Dios para que sus vidas puedan ser bendecidas, nunca lo iban a poder lograr. Entonces, creo que cuando miramos esto nos damos cuenta que la conversión es el único medio y la única cosa que Dios aprueba cuando nosotros nos presentamos delante de Él. Y mirando, digo, muchas veces esto nos damos cuenta que la conversión es el medio o la forma que Dios espera que su pueblo actúe. Porque la conversión es aquella que nos da a nosotros un cambio. La conversión es aquello que nos da a nosotros algo que verdaderamente tiene un peso delante de Dios. Porque cuando no hay un corazón convertido, no hay una transformación, no hay fruto, no hay evidencia de un carácter como el que Dios espera. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando justamente del remedio que verdaderamente nos salva, porque si no hay una conversión,
aún nuestra salvación muchas veces corre peligro de todo, ¿no? Por eso muchas veces cuando miramos en la historia, los remedios han estado para que aquellos que los consumen en momentos de enfermedad, para que sean curados, ¿no? O siempre ha ido siempre al foco de lo que era, ¿no? De la necesidad o de la enfermedad que podía haber en ese instante. Recuerdo en los años 1950, aquí en Argentina, surgió una de las enfermedades que trajo muchas muertes y también muchas secuelas en los niños, que fue justamente la poliomielitis. Y esto producía parálisis, producía muerte, hasta que se encontró la vacuna, ¿no? Para de erradicar esa enfermedad. De ese instante, esto fue algo que pasó, ¿no? Porque justamente lo que hizo esta vacuna es erradicar la enfermedad. Entonces creo que Dios siempre cuando nos habla de conversión, nos está dando a nosotros la medicina, nos está dando el medicamento, la vacuna contra aquellas cosas que pueden alterar nuestra vida espiritual. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, hoy otras de las enfermedades que uno puede ver como el SIDA. El SIDA uno ve que hay buenos tratamientos, pero no hay una vacuna, no hay una vacuna todavía eficaz para erradicar esa enfermedad. Entonces uno por ahí toma un medicamento simplemente para tratar de sobrellevar lo que es la enfermedad. Igualmente el cáncer. Entonces cuando Dios habla allí a su pueblo, cuando está hablando de volverse a Él, está hablando de una conversión, de ese cambio que nosotros necesitamos o que el pueblo en ese momento necesitaba. Entonces cuando uno mira a través de la palabra, encontramos que muchas veces Dios habló a su pueblo para que la vida de ellos sean vidas convertidas a Él. Allí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, dice, si mi pueblo se humillare y orare y buscare y abandonare su mala conducta, dice, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. O sea, allí Dios estaba esperando que su pueblo deje sus malos caminos, que se convierta a Él, para que Él pueda sanar o pueda restaurar la tierra que en este momento estaba allí atada bajo situaciones de maldición. Después dice, allí en el libro de Joel, habla, dice, rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, le decía a su pueblo. O que no suceda, dice, simplemente algo exterior, como ellos mostraban muchas veces cuando había una situación de sentirse, de humillarse, sino que sea una situación interior, algo que suceda dentro de su corazón. Entonces, vuélvanse, dice al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no castiga. Amén. En Joel capítulo 2, versículo 13. Entonces Dios les habla a su pueblo en ese instante también para que ellos no simplemente vivan así, sino que se conviertan a Él, ¿no? Que se vuelvan a Él, ¿no? Y que verdaderamente sea lo que tiene que ser, porque justamente Dios esperaba un cambio radical, un cambio de naturaleza, un cambio donde ellos podían mostrar esa evidencia de su vida con Él. Entonces encontramos que Dios siempre espera esto, una conversión. Una conversión quiere decir un cambio en nuestra naturaleza, un cambio en nuestra forma de ver nuestra vida espiritual, la esencia espiritual de aquellos que se acercan a Dios. Entonces cuando uno mira allí cuando Juan el Bautista apareció, dice que él les decía, produzcan frutos, dice, demuestren frutos de arrepentimiento. No solamente decir, bueno, nos arrepentimos o mostramos algo, sino que verdaderamente haya un fruto que uno diga, bueno, esta persona ha cambiado o ha puesto allí su vida en una manera distinta delante de Dios. Entonces, creo que es interesante cuando miramos la palabra y encontramos todo lo que Dios a veces nos habla, como en el libro de Isaías decía, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, ¿no? O sea, Dios estaba pidiendo en ese instante ese cambio de dejar los caminos malos, de poder dejar todo aquello que no era bueno, y la conversión era justamente
ese fruto, ¿no? que traían cuando uno se convertía de verdad, de dejar todo aquello que no era bueno delante de Dios. Entonces, creo que necesitamos, digo, en todo tiempo, porque si no hay conversión, siempre estamos en un filo muy finito de nuestra vida con Dios. Muchas veces vamos a estar siguiendo a Dios, otros días vamos a estar en otro pensamiento, en otra idea, en otro camino, y va a ser un continuamente, porque la conversión es la única que nos da la estabilidad, nos da a nosotros la permanencia, nos da el hecho de encaminarnos en un camino de bendición para nuestro bien, para todo lo que queramos alcanzar. Creo que allí es donde empezamos a agradar a Dios en nuestros caminos y en todo lo que hacemos. Nada puede sustituir la conversión. Sí o sí nosotros tenemos que buscar tener un corazón convertido plenamente a Dios, porque si no estaremos saliendo, estaremos entrando, estaremos en una vida tan inestable espiritualmente como lo estaba el pueblo de Israel. Ahora ni la religión, porque había aspectos donde ellos también estaban siendo religiosos, porque iban a Betel, a Gilgal, traían sus ofrendas, sus sacrificios, sus diezmos y todo eso, pero era como algo que simplemente lo hacían como una costumbre. Entonces creo que nosotros sabemos que la conversión es lo único que Dios aprueba. Y cuando nosotros no podemos sustituir, ni la religión puede sustituir todo eso. A veces nosotros decimos, bueno, podemos ir a la iglesia, podemos haber nacido en un lugar cristiano, podemos seguir diezmando o hacer actividades, ¿no? Porque creo que eso es parte también de lo que nosotros como religión podemos tener. Pero el corazón, como muchas veces no puede estar allí entrelazado con Dios, muchas veces lejano de Dios. Por eso muchas veces cuando lo miramos dice la palabra que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Porque hace algo solamente que le fue ordenado o mandado o enseñado, pero no está el corazón plenamente entregado allí a la voluntad de Dios. Dice, oís estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, si hubo falta de pan en vuestros pueblos, más no volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, muchas veces decimos, bueno, hay momentos de necesidad. Pasar momentos de necesidad pareciera que es el momento óptimo donde la persona se vuelve a Dios. Y, y ellos estaban allí bajo una situación de necesidad porque dice que Dios los dejó a diente limpio. A ver cómo reaccionaban ellos, si era un momento donde ellos iban a tomar una actitud distinta, ¿no? Y de volverse a Él, ¿no? De convertirse a Él. Entonces muchas veces nosotros vemos que decimos, bueno, hay personas que pasan necesidad, hay personas que dicen, están viviendo un momento difícil, es un momento donde uno más propicio o está más sensible para que la palabra o para que Dios pueda obrar. Pero sin embargo nos damos cuenta que las personas quizás salen en ese momento y siguen el mismo camino, siguen lo que estaban haciendo, siguen la misma forma. ¿Por qué? Porque a veces la necesidad o el que Dios haya hecho un favor no quiere decir que esa persona se haya convertido o se haya entregado al Señor. Por eso la conversión es totalmente distinta a veces de las necesidades. O sea, uno va a pasar con Dios momentos buenos y momentos malos. Pero eso digo que es importante para nosotros cuando nos convertimos a Dios. Sean momentos buenos, sean momentos malos, uno puede estar. Pero a veces cuando Dios espera, muchas veces que las personas bajo una situación de necesidad, se vuelvan a Él, muchas veces cuando su corazón no se convierte, siguen igual. Después dice, también los detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Entonces cuando uno mira esto, pareciera que el tema de la lluvia era como un momento de aprobación o no aprobación de parte de Dios. Entonces, ¿qué esto nos hablaba, no? Justamente que en la conversión, si no hay conversión, no había fruto. Amén. Porque Dios, a través de la lluvia que enviaba sobre ese lugar, lo que quería producir era justamente fruto. Y sobre donde no caía lluvia, seguramente no iba a haber fruto. Entonces, cuando miramos, nos encontramos que justamente la conversión lo que trae es fruto. La conversión trae el hecho de la aprobación de Dios y también trae fruto, fruto de bendición, fruto de paz, fruto de espiritual.
Ahora, cuando dice que Dios no hizo llover sobre en algún lugar es porque no había aprobación de Dios. Entonces uno se va a dar cuenta que las personas que no están convertidas o que no están totalmente entregadas, totalmente rendidas al Señor, justamente son aquellas que no producen fruto, que no tienen fruto espiritual, que no tienen paz, que no tienen gozo, que no tienen propósito. Entonces creo que la conversión es el remedio que nosotros necesitamos para tener fruto, ¿no? Entonces cuando nos convertimos ahí es donde empezamos a notar, ¿no?, todo lo que Dios va haciendo y generando dentro de nuestra vida, ¿no? Dice después, en el 8 dice, venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, dice, no volvisteis a mí, dice Jehová. Esto nos habla un poco, dice que ellos iban a buscar a algún lugar y si tenían agua, no se saciaban. Y esto nos habla muchas veces de la situación que a veces nos puede suceder cuando no estamos convertidos. Es el hecho de no sentirnos plenos, no nos sentimos satisfechos. ¿Cuántas cosas nosotros podemos llegar a tener o vivir y pareciera que no las podemos disfrutar? Porque muchas veces dentro de nosotros nos sentimos de esa forma, insatisfechos. La insatisfacción viene justamente cuando no hay un corazón convertido. El corazón convertido es aquel que vive, ¿no?, cada día satisfecho por Dios. Por eso David decía, mi alma tiene sed y mi carne te anhela. Cada día él, cuando hablaba de ese salmo, hablaba de alguien que estaba satisfecho, que Dios era la satisfacción de su alma. Entonces creo que muchas veces la satisfacción no está en lo que tenemos y donde estemos, ¿no?, sino en el hecho de que interiormente nos sentimos completos y saciados por el Señor. Ahora, cuando no estamos nosotros convertidos, siempre va a haber algo que nos falta. Siempre hay algo que dentro de nosotros no tendrá el sabor que tiene que tener. Porque la conversión nos da a nosotros el hecho de sentirnos plenos y completos cada día en el Señor. Y este pueblo le sucedía lo mismo. Dice, estaban insatisfechos, pero no se volvieron a Dios. Entonces, cuando uno se convierte, se da cuenta cuántas cosas Dios va produciendo en nosotros en bendición. Va, como dice la palabra, de nuestro interior van corriendo ríos de agua viva que verdaderamente a nosotros nos hace y nos hace sentir plenos. Bien, entonces encontramos que esta era la situación, amén, del pueblo. No se volvieron, no se convirtieron a Dios. Dice, os herí con viento solano, con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higueros y vuestros olivares, pero nunca volvisteis a mí. Mire, a ver, hay veces que uno pasa momentos y que todo le sale mal, ¿no? Y pareciera que no atribuye nunca las cosas a veces a no estar convertido a Dios. Yo creo que si hay algo que el deseo de Dios es cada día es que nosotros todas las cosas no vaya bien. Que cada día nosotros podamos ver su bondad, que cada día podamos ver su respaldo. Pero en este caso dice que ellos hacían algo y parecía que no le iba bien, plantaban algo, se les secaba, no daban el fruto que tenían que tener. Y creo que a veces nosotros tenemos que identificar y mirar a ver cuánto nos hemos convertido al Señor. Cuánto Dios espera que nosotros podamos convertirnos plenamente a Él. Entonces creo que en esta mañana, en este día, esta reflexión nos lleva a nosotros a entender cuán importante es el hecho de estar convertido al Señor y dejar, ¿no?, allí todo lo que a Dios no le agrada. La conversión nos lleva a esto, la conversión nos lleva a un cambio de naturaleza, la conversión nos lleva a vivir plenamente entregados al Señor, dispuestos para Él, depender de Él, dejar todo aquello que nosotros humanamente podemos sostenernos y confiarnos, entregarnos plenamente en Él, para que Él haga en nuestra vida lo que tiene que hacer. La conversión es lo único que a nosotros nos da el hecho de caminar siempre en bendición. Por eso Dios una vez le dijo a su pueblo, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, dice, caminos de vida, caminos de muerte, caminos de bendición, caminos de maldición. Entonces creo que cada día cuando nosotros nos convertimos, allí Dios tiene la oportunidad de hacer en nuestro corazón lo que tiene que hacer, ¿no?, su obra,
para que nunca salgamos, ¿no?, de ese camino o de lo que Él ha planeado, lo que Él ha deseado. Entonces, esta era la situación del pueblo de Israel. Por esa situación, ellos estaban pasando todas estas cosas que verdaderamente les llevaban. Y bueno, hermanos, miremos siempre eh, que la conversión es lo único que nos salva, es lo único que nos libera de todo, es lo único que nos da el hecho de estar aprobado en los caminos de Dios. Y bueno, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas en estos tiempos y que podamos vivir intensamente nuestra vida con Dios, andando en sus caminos, agradándole en todo, porque allí veremos verdaderamente todo lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros nos entregamos y caminamos siempre en su voluntad. Dios le bendiga y bueno, será hasta otro momento.